estar muy atentos. Bueno, pues venga, yo creo que sí, le damos esto. Tú verás. Esto se va reduciendo, que es como los buenos caldos, ¿no? Se van reduciendo y va quedando la esencia, ¿no? Van quedando los pozos, ¿no? Espera que son las 6. Espera, a ver si no suena. Hola, Alfonso, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿Qué tal? Muy bien. Cada vez más en familia, ¿no? sí, no, ¿qué te iba a decir? Digo, bueno, pues es que tendrá que ser así. Claro. Claro, eso seguro, vamos. ¿Estuviste a ver a Lickborman? ¿Lo viste, Alfonso? No, al final, ¿No fuiste? no. Ya. No acudí. Mm. Lo que sí veo en la agenda es viene la reunión de hoy del mes que viene. Sí. La de mayo, o sea que en junio ya no. No. ¿no? Ya no. O sea, que ya el mes que viene termina ya Pero, y aparece el verano. Aparece el verano. Que nos vamos de vacaciones como a la antigua usanza, entre 3 y 4 meses. Como de niños igual. Y eso... Eso ya ha pasado la historia de esas vacaciones, porque hay muy poca gente que las coja. Ya, pero como ya Ya los jubilados... jubila uno ya, pues tiene todo el tiempo. Como ya uno está todo el año, entonces ya los Javier, Claro, sí. Bueno, pero en vez de quedarte en Madrid te vas a la playa por 3 meses. Cambia. Cambias. Claro, es que no son igual, porque sigues igual. Bueno. Muy bien, bueno, pues nada, pues como decíamos eso, el posito de lo que va quedando. Y decía Alfonso que se había había asistido a la charla de este hombre, pero el Wayne Lickborman la verdad es que cada vez es más contundente y más claro, ¿no? En los libros que él va apareciendo. Y tengo una amiga que estuvo en la charla, en las actividades de este hombre cuando vino, y ella también parece ser que constató que cada vez es diferente sus apariciones con respecto a la del año pasado, y que todavía pues es como más monocanal tanto en la exposición como en las respuestas, ¿no? La exposición siempre es el mismo ámbito, no puede haber otro, y luego la respuesta siempre la reduce a lo mismo. Esto es lo que hay y no hay nada diferente antes o después de ese supuesto hecho que le llamamos despertar e iluminar, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención, y el otro día lo leí ahí con un grupito de amigos, y me llamó mucho la atención algo que dice este hombre y que expone con mucha claridad y que lo utiliza en muchas de sus intervenciones. Y que es un modelo que él, como digo, maneja mucho en sus exposiciones, y que es parecido a ese concepto que él habla del océano y la ola, ¿no? Que tantas veces hemos escuchado, en el que las olas están ahí, pero en realidad lo que son no es otra cosa más que océano. Pero esta forma que él tiene de explicarlo aquí me parece genial, me ha parecido tan interesante que la quería compartir, y luego pues comentamos sobre lo que propone aquí, ¿no? Y él es un modelo que tiene que le llama el péndulo. Y bueno, pues me permitís que os lo lea, no es muy largo. O sí, depende. Este hombre dice, bien, tengo un modelo, y es una ayuda visual, si se quiere, que habla precisamente de este proceso. Básicamente el modelo propone que este movimiento, el que él propone, es como el de un péndulo, el movimiento entre dos opuestos polares, entre la felicidad y la tristeza, entre la satisfacción y la insatisfacción, entre conseguir lo que quieres y no conseguir lo que quieres, entre la salud y la enfermedad. La vida es un movimiento entre estos dos opuestos polares, y el movimiento es continuo. Si te identificas completamente como autor de tus acciones, entonces estás ubicado en el extremo mismo de este péndulo. De modo que cuando las cosas van bien, te sientes en éxtasis, y cuando las cosas van mal, te sientes muy desgraciado. Cuando eres rico, te sientes feliz.
Cuando estás enfermo es horrible. Cuando consigues lo que quieres, sientes deleite. Y cuando no consigues lo que quieres, eres completamente infeliz. Este es el estado de la mayoría de la gente. Se produce este enorme balanceo de lado a lado entre los opuestos polares. Ahora bien, hay algunos individuos, en algún punto de su proceso, llegan a un momento, y es posible que ni siquiera lo reconozcan, en que sienten que tal vez, quizá, yo no soy el centro del universo. Quizá yo no soy el punto culminante y la totalidad de todas las cosas. Tal vez haya algo más. Quizá esté operando en el universo algo más que yo. Y en ese punto se produce una dislocación de ese sentido integral de autoría personal, de esa sensación de que yo soy el que está haciendo esto. Este es el punto en el que, según el sabio Ramana Maharshi, tu cabeza entra en la boca del tigre, sus mandíbulas se cierran y ya no hay escapatoria. Ahora eres un buscador. Así empieza este proceso de buscar, de querer saber cuál es el elemento funcional en el universo. Si yo no soy ello y si tal vez, asumiendo durante un milisegundo que yo pudiera no ser ello, entonces, ¿qué es? Y así empieza este proceso de búsqueda, que es el proceso de desidentificación como autor personal de la acción. El aumento de la desidentificación como autor de la acción es, en términos figurativos, un movimiento de ascenso a lo largo de la barra del péndulo. Y en la vida te siguen pasando las mismas cosas. Pasan cosas buenas, pasan cosas malas, pero date cuenta ahora que has ascendido por la barra del péndulo, de que si te identificas con estar en la parte alta del mismo, tu movimiento subjetivo en este balanceo será mucho menor. Te mueves abarcando un arco mucho menor porque ya no tienes tanto esa sensación de yo lo estoy haciendo. Tienes más la sensación de que está ocurriendo y yo soy el instrumento a través del cual algo está ocurriendo. Y ocasionalmente, esos días realmente buenos, pero que muy buenos, asciendes hasta lo más alto de la barra del péndulo. Y entonces la vida, el vivir, sigue adelante. Pero tú no te sientes alterado por nada en absoluto. Eres pura testificación de todo lo que está pasando. Hay una sensación, y sé que lo habéis experimentado, de conexión impersonal con todas las cosas, y en ella puedes palpar la unidad con mayúscula. Toda vida, el vivir, sigue adelante perfectamente, sigue adelante tal como se supone que debería seguir adelante. Hay una paz completa y absoluta, y la cosa ya no mejora más. Eso es lo mejor que las cosas pueden llegar a ser fenoménicamente. Eres uno con el universo, ¿y qué podría ser mejor que eso? Esta experiencia puede durar 5 minutos, o 10, un día, o una semana, quizá dure un mes o 6 meses. Si eres muy afortunado, podría durar bastante tiempo. Pero es crucial entender que esta experiencia en lo más alto del péndulo es una experiencia fenoménica, aunque sea impersonal. Sigue siendo una experiencia, tiene sustancia, tiene características. Puedes expresar que es genial y deducir que allí hay algo. Eso significa que la experiencia es fenoménica. Y cualquier experiencia fenoménica tiene una cualidad básica. Está sujeta al cambio. Cambiará. Lleva dentro de sí misma la semilla de la experiencia opuesta. Y el cambio es trágico. El cambio es horroroso. Y se revela que en realidad la barra de ese péndulo está grasienta y es deslizante. Descubres que te has vuelto a deslizar en la implicación y ahora vuelves a balancearte. Ahora vuelves a sufrir. Ahora vuelves a tener la convicción de ser el que hace. A pesar de todas las premisas intelectuales que afirman lo contrario. Quiero decir que has estado en todas las charlas, has leído todos los libros, sabes muy bien que no eres el que hace, pero tu experiencia es de autoría personal. Y la experiencia te dice, yo lo estoy haciendo. Ahora bien, esta experiencia, cuando viene del estado de ser el testigo impersonal de todo lo que es horrorosa. Se experimenta como una caída de la gracia.
El gran místico cristiano San Juan de la Cruz la describe como una larga y oscura noche del alma. Él tuvo la experiencia de ser uno con Dios y la describió muy elocuentemente. Estaba conectado, era uno con todo lo que era, y después se deslizó hacia abajo por la barra del péndulo. Él no lo expresó así, claro, pero esa fue su experiencia. En realidad lo que dijo era que Dios le había abandonado. Él se sentía abandonado por Dios y entró en una horrible depresión. Durante algún tiempo fue absolutamente disfuncional. El despertar impersonal no se sitúa en lo alto de la barra del péndulo. Ese es un punto dentro de lo fenoménico. Ese es un punto que está sujeto a cambios. Siempre habrá movimientos de entrada y salida de ese estado. Es un estado dentro de lo fenoménico y como tal sujeto a cambios. A lo que todos los sabios han apuntado es hacia el cambio cuántico, y es un cambio completo de paradigma, en el que pasas de identificarte con cualquier lugar de la barra del péndulo a hacerlo con el fulcro, esto es, con la escarpia en el que se sujeta el péndulo. El fulcro es ese punto fijo en torno al cual se mueve el péndulo. El fulcro es crucial para todo el movimiento. Sin él no hay movimiento. Pero la característica del fulcro es que en él no ocurre nada. Allí no hay movimiento. No hay relación sujeto-objeto, que es lo que es el movimiento. Solo hay unidad. En la unidad no hay rasgos, no hay características. Y si no hay rasgos, no hay nada que experimentar, ni nadie para experimentarlo. Y se puede decir que ese es el estado del sabio. Pues esto era. Entonces, me gusta el modelo que este hombre describe, porque me parece que el péndulo es muy gráfico respecto a eso en la que normalmente ocurre todo esto que ocurre en lo que llamamos experiencia, ¿no? En el que hay momentos y situaciones en la que nos encontramos absolutamente conectados con todo y la experiencia es fantástica de haber llegado a algo, a una conexión. Y en algunos momentos puede hasta que haya esa experiencia pues mística o de haber llegado a ese éxtasis, a ese santo santorum que seguramente todos en algún momento hemos experimentado algo. Pero lo que él viene a describir ahí con ese modelo es que aun en ese momento, mientras que haya una experiencia que pueda ser contada, que pueda ser experimentada, que pueda ser comprendida o que pueda ser detectada por alguien, es que todavía hay ahí alguien que tiene que ver con la dualidad. Hay alguien que experimenta y lo que experimenta. Y todavía hay dualidad. Y que eso está tan sujeto al cambio como cualquier otra cosa. Y pone como ejemplo los místicos, como en este caso Juan de la Cruz, donde efectivamente su experiencia contada tal como la cuenta es esa, que parece como que en un momento determinado, después de haber tocado el cielo, entra en la más oscura de las noches. Entonces, de ahí la importancia de ver a través de este modelo lo que se propone con este tema de la no dualidad. Y la propuesta, pues es esa, de que para que el hecho, ese hecho que es el que da sentido a la propuesta de lo que denominamos despertar o que se denomina iluminación, eso lleva implícito lo que hemos dicho tantas veces, que aquel que cree que va a experimentar, cuando ese hecho aparece, si es que aparece, el supuesto experimentador desaparece, como tal. Desaparece la interpretación que el personaje tiene de sí mismo. ¿Qué es lo que desaparece? No es que desaparezca la vida en sí, como se expresa, tal como cuenta él en su modelo también. Todo sigue siendo igual después de esa posible experiencia. Todo sigue siendo igual. La única diferencia es que en esta propuesta no hay experimentador que se adjudique el hacer de lo que quiera que sea. Simplemente lo que hay es conciencia. Esto es, hay el darse cuenta de lo que es. Me he atrevido a leer esto aquí pues porque veo que la gran mayoría de los que estamos aquí hoy pues ya han venido más veces y ya han escuchado muchas veces lo que repito siempre, ¿no? Y como también decía este hombre en su día, en las charlas,
la propia Consuelo Martín también lo dice a veces, ¿no? Es que difícilmente se puede decir otra cosa más que repetir lo mismo. Y por lo tanto, bueno, pues quizá a lo mejor pueda parecer una introducción como muy agresiva al principio, ¿no? Pero es que la propuesta está realmente regida por este modelo, no por la comprensión de lo que este modelo quiere expresar. De que no vamos a conseguir aquello de buscar la iluminación, el ser mejor, etcétera, es algo que no nos corresponde a nosotros. No tenemos la libertad para poder acceder a ese tipo de mejoras. No hay libertad para ello, tal como la entendemos. Y entendemos la libertad pues porque nos creemos responsables de todas aquellas cosas que ocurren a nuestro alrededor. Y desde luego, si hablamos de responsabilidad, lleva implícito la libertad. Si no somos responsables, no somos libres y al revés, ¿no? Entonces, la verdad, cuesta mucho trabajo aceptar, primeramente, que no haya libertad y que no haya responsabilidad. Y que no haya libre albedrío. Va implícito. Porque eso puede dar lugar, dependiendo de cómo se interprete y desde dónde se escuche, puede dar lugar a pensar, bueno, pues entonces, si no hay libertad o no hay libre albedrío y todo está de alguna forma como predeterminado, pues entonces puedo hacer lo que me dé la gana, porque no seré yo quien lo hago. Se está haciendo y como se está haciendo, pues yo puedo hacer lo que quiera. Y nadie me podrá pedir responsabilidades de lo que yo haga. Esa es una interpretación. Si hay libertad es lo único que hay, lo que no hay es la persona que se cree libre. La persona libre es lo que no hay. Entonces, una vez que está ausente esa persona que se cree que es libre, pues hay libertad. Aparece la libertad. En otras veces lo hemos hablado, la diferencia entre ser libre y ser libertad, ¿no? Cuando hay libertad no puede haber alguien. En el momento en el que hay alguien, la libertad ya está absolutamente constreñida a aquello otro que está allí con ella, ¿no? O sea que la vida del sabio cuando llega, de la persona iluminada cuando llega, normalmente aquí no se notaría nada, seguiría haciendo una vida normal. Claro, ¿cómo no podría ser de otra manera? Y entonces nada, o sea, como si nada. Por eso, en este modelo que habla, que lo explica muy bien lo del péndulo, hay veces. ¿Pero cómo actuaría? Es que yo creo que mientras que está desde aquí, desde la proyección, hay un buscador que está buscando. Sí, pero no digo el buscador, digo cuando ha llegado al punto. Es que cuando ha llegado ya no está el sabio, está la sabiduría. Está la libertad. ¿Y esa persona cómo se expresa? Esa persona es el personaje el que se sigue expresando, pero no hay una autoría, no hay algo o alguien que se identifica con ese personaje. ¿Notaríamos algo nosotros en esa persona? No necesariamente. Puede ser que pase algo o puede que no, porque la transformación, este cuerpo se está transformando constantemente por un montón de cosas. Y estaría actuando igual, comería, iría, inclusive se pelearía con alguien en el coche. Perfectamente. Sí. Y habla de fútbol. Y habla de fútbol y le gusta el Madrid-Barça. Y le gusta el Madrid-Barça. Hay un tema que el otro día comentaba, perdón un segundito, y es que me gustaba mucho también en este proyectando este modelo, ¿no? Cuando todavía hay un buscador que busca y que está supuestamente queriendo llegar a algo, a esa iluminación, en ese proceso de ir acercándose a ese fulcro, a ese punto, entonces desde fuera, quien observa todavía a alguien, a ese alguien que todavía se cree que está yendo hacia algún lugar, pues esa persona, como tal personaje, puede que aparezca en la proyección como con más paz, con más serenidad, con más tranquilidad, con más comprensión, aparece como suavizando muy bien la expresión. Lo que se expresa parece que esté suavizado por ese actuar de ese supuesto personaje que está yendo hacia la iluminación. Sí. Pero cuando la iluminación aparece, resulta que todo ese suavizamiento que provenía de ese supuesto personaje desaparece y lo que aparece es la naturaleza expresada por sí mismo. Y ese personaje se expresa, como corresponde a su naturalidad, como corresponde a su carácter, pues tanto biológico como psicológico al que le corresponda. Y la única diferencia es que no hay diferencia, no puede haber diferencia. Pero puede ser violento en algunas ocasiones. Bueno, si su naturaleza... Sargadata
Por ejemplo, en sus últimas charlas estaba iluminado, a la gente le decía, No, bueno, el lárgate Nisargadatta de no aquí estaba iluminado. y no vuelvan. Nisargadatta no estaba iluminado. ¿Cómo que no? No. La iluminación parece ser que Bueno. estaba en aquel Bueno. conjunto biológico, psicológico, que se expresaba. Parecía que la iluminación aparecía ahí. Bueno, vale, Bueno, vamos a pues ponerlo, como ponemos en este señor que ha tenido su experiencia. Entonces él, por lo visto, en sus últimas charlas, muriéndose ya casi de cáncer de garganta, le decía, oye, no vengáis aquí más, que me estáis dando mucho la lata, venga, que sois unos pesados, que no vais a aprender nunca. O sea, que trataba así a la gente. Entonces, porque ese era su carácter. Claro, entonces eso digo, el carácter va a seguir siendo el mismo de la persona. Cuando llegas al pulcro, estás fuera de lo bueno, de lo malo, estás fuera, tanto, si no te duele nada, no te quejas, no te molesta a nadie. No. Si algo, si Sí, te quejas, sí. El cuerpo sigue siendo el cuerpo. En el cual se acaba lo que nos mueve, pero yo entiendo por A ver. no puedo interrumpir. El personaje siempre va a estar en el péndulo haciendo esto. Siempre va a estar haciendo esto. Sí, Aunque pero tenga una conciencia o la mente esté en ese lugar que no se mueve, pero como hay personaje, el personaje va a seguir moviéndose igual, es decir, el personaje no se ilumina. no, El personaje es el personaje y puede ser súper desagradable. Es lo que entiendo yo de las charlas y de los libros que leo de estas cosas. El personaje, eso no es real, forma parte de la ilusión, forma parte de todo este mundo pensado, de lo falso, y el personaje nunca va a llegar a nada. El personaje es el personaje y si es capullete, seguirá siendo capullete, o será como Pues sea. como es la ola en el océano. Sí, pero escucha, pero el personaje, cuando llega al pulcro, lo que tiene de bueno es que él no se identifica, por eso no sufre. Como no se identifica... Pero bueno, perdonad un momentito. Bueno, digo yo. Ya, no hay nadie que llegue al fulcro. ¿Cómo que? No hay nadie que No, llegue al fulcro. claro que no, porque no No hay es nadie. nadie. Porque El no es- cuerpo, cuando ese que es una metáfora, es un intento de señalar algo que no es explicable. La palabra no puede explicar lo que no puede ser explicado con la palabra. Entonces, en este supuesto llegar a ese lugar del fulcro, cuando aquello llega, lleva implícito ese hecho la desaparición de la identificación que había del personaje. Pero el cuerpo sigue teniendo sus características, se va a doler, se va a enfermar, va a morir. Y todos sus otros cuerpos, el cuerpo astral, el cuerpo mental, todos los demás cuerpos que lo expresan en esta proyección, van a seguir manifestándose de acuerdo con sus características, con sus energías, con las que le corresponde, dependiendo del plano en el cual se expresan. Pero la única diferencia, que es muy sutil, por eso la diferencia entre la iluminación y la no iluminación es tremendamente sutil y difícilmente, o yo diría que inexpresable, ¿no? Y que es como quitarle una conexión que haya ido en el cerebro, o yo que sé dónde, que se cree identificado con algo. Es como una especie de no sé. Hay un ejemplo que a mí me gusta. No te identifiques, se lo cuenta y muy bien. Ya, bueno, pero vamos a... Hay un ejemplo que a mí me gusta utilizar. Hay por ahí un médico, no sé si lo he contado alguna vez, que se llama Dr. Hammer, es un doctor alemán que ha estado muy perseguido, y pues en su país desde luego creo que no puede aparecer, porque en cuanto aparezca lo meterá en la cárcel. Aquí en España no sé si ha estado en la cárcel, creo que también, y le han acusado de hacer prácticas médicas que no son legales, ¿no? Entonces este hombre proponía algo que él llamaba la nueva medicina, y él tuvo una experiencia personal en la que su hijo murió, su mujer murió, y él estuvo a punto de morir con un cáncer también. Este hombre parece ser que era oncólogo, o es oncólogo en Alemania, y él, haciendo unos análisis, llegó a descubrir o pensar que la razón del por qué aparecen la gran mayoría de los cánceres tiene que ver con un trauma que se vive de una forma determinada, y lo explica muy bien. Pero lo más interesante es que él dice que aquello, cuando ocurre como una especie de cortocircuito en el cerebro, ¿no? Como que se produce ese shock emocional que recibe, ¡pah! Hay una especie de cortocircuito en el cerebro que es detectable a través de un TAC o de una resonancia, y ese cortocircuito tiene una conexión con una parte del cuerpo, y como consecuencia de ese cortocircuito lo que hay es una falta de conexión energética con esa parte del cuerpo, y ahí aparece un cáncer.
Entonces la propuesta de curación es tratar de volver a conectar otra vez ese cortocircuito, sacarle como esa información de ahí. Cuando eso se saca, psicológicamente hablando, aquello se recompone y aparece otra vez la normalidad, ¿no? Bueno, pues algo así sutil, ¿no? La propuesta es algo sutil como eso. Que parece que no lo he expresado muy bien, ¿no? No, yo no sé. Que yo no sé si será así. No, yo tampoco. Yo creo que debe de ser como la gracia, pues debe ser un momento que haces flash y ya está, y te das cuenta. Lo que cierto, evidentemente, cuanto más abajo estás en el medio, ¿no? Cuanto más largo es, más estás en la dualidad. Claro, y según vas ascendiendo, vas perdiendo de realidad porque el arco es más corto. Cuando llegas arriba del todo, que no sé si se puede alcanzar. Pues ya sales de la dualidad, ¿no? Y hay una experiencia de unidad, puede haber una experiencia de unidad que es el éxtasis o es el sancto sanctorum, esa experiencia que describen los místicos, donde hay alguien que experimenta, es estar en presencia del amado, es esa experiencia místico, religiosa, espiritual, profunda, que lleva. Lo que pasa es que hay alguien que está experimentando aquello, porque en la propuesta que hay de este camino de la no dualidad, que es un no camino, es, bueno, si lo que tú estás de alguna forma buscando o queriendo son experiencias espirituales, no vayas por ese camino. Porque en este camino, la propuesta que hay, si lleva a algún sitio, lleva, metafóricamente hablando, a lo que hemos repetido varias veces, que es ese precipicio, donde allí, ¡paf!, el que cree ser se desborda, desaparece y aparece lo que solamente es. La ola deja de identificarse como ola para darse cuenta de que es océano y que no hay más que aquello, lo que es. Y eso es lo que es. Todo lo demás es la inteligencia apareciendo y desapareciendo constantemente. Una película, una proyección, llamemos lo que quieran, inteligente, impresionante como es este universo en el que nos movemos. No estás hablando del intelecto, no hablo del intelecto. No estás hablando de la unidad total. Es que has dicho, cuando llegas eres océano y estás en todo y eres todo. Lleva razón. Ese todo eres todo es distinto a la inteligencia de la que estás. Es la misma, es una forma. Es que has dicho que la inteligencia luego sigue actuando. No, que la inteligencia como el todo, el océano sigue actuando y del océano aparecen las olas, aparece la espuma, aparece todo lo que aparece del océano. De la inteligencia que llamaré Dios, si quieres también, ¿por qué no llamarle Dios, no? En ese concepto absoluto del concepto Dios, ¿no? Recuerdo que es que al inicio de la ola, el personaje que conocemos, cuando murió la madre de María, se me ocurrió, digo, bueno, tu madre hasta ahora era un río desintegrado en el mar, no por eso deja de ser, está en otra dimensión. Gracias a la comparación con esto de la ola, porque es lo mismo, formas parte de un todo. Lo que pasa es que con todo eso, conceptualmente hablando, y perdona ahora, conceptualmente hablando, es verdad que no podemos evitar utilizar la palabra con todas las limitaciones que tiene la palabra, ¿no? Pero cuando hablamos y decimos dejas de ser un río para ser el mar, parecería que hay alguien siendo el mar, ¿no? Parecería, ¿no? Y por eso la diferencia semántica entre ser libre y libertad, ¿no? O ser bueno y bondad, ¿no? La diferencia. En la bondad no hay nada más que bondad, es la bondad, ¿no? Y en el momento que hay alguien, ya aquello se solidifica, se enquista y aparece la dualidad. Y la propuesta es la no dualidad, ¿no? Porque toda identificación, el hecho de la identificación con un determinado personaje es lo que trae el sufrimiento. El dolor es distinto, el dolor es del cuerpo. El sufrimiento es como consecuencia de la identificación y de ese penduleo que crees tú ser responsable de estar aquí, que quiero estar aquí, o qué bien estoy aquí, me quiero quedar, o por qué me voy aquí, ¿no? Y crees que tú tienes que hacer lo que quiera que sea para modificar aquello y ser mejor, más feliz, más no sé qué. Perdona, Lisa. Que en ese redacta no sería eliminado. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, Krishnamurti sí sería iluminado. Nadie. No puede haber ningún iluminado. Es que no puede porque no hay una persona, no puede haber en sí el concepto, lleva implícito el hecho de que no puede haber nadie iluminado.
Otra cosa distinta es que la iluminación aparezca allí. La iluminación. Pero no hay nadie. No puede haber nadie. Cuando, digamos, existe la iluminación, puede ser, digamos que existe la iluminación que aparece en alguna persona. Eso seguramente está ahí, ¿no? La iluminación está, ¿no? Bueno, si le llamas... Que aparece en alguna persona, en algún personaje. Que no es que el personaje posea la iluminación, sino que hay una iluminación que se expresa. Bien, es algo así, ¿no? La iluminación aparece allí, ¿no? No se expresa, ¿vale? Pero digamos que está, Claro. hay personas que expresan la iluminación. No. No es que posean, sino que... Es distinto personas que expresen la iluminación a que la iluminación se expresa a través de una persona o de lo que quiera que sea. Es distinto. No, cuando yo, por ejemplo, digo que la iluminación se expresa en alguna persona, pues lo que quiero decir es que esa persona no posee ninguna cualidad de nada, no posee nada. Eso es. Sino que es la iluminación que se expresa ahí, ¿no? Eso es. La iluminación... No hay nadie que... Eso es. No hay nadie en casa. La iluminación se expresa a través de aquello, de allí. Pero no hay... Es un fenómeno que ocurre en algunas personas, en algunos casos ocurre, digamos. A través, no ocurre en personas, ocurre a través de las personas que... No hay nadie. Sí, pero claro, cuando ocurre en personas es que ocurre a través de personas, pero no es que sea... No, pero eso Ya, pero es que eso puede llevar implícito a... Puede llevar eso a pensar que hay una persona un poco especial que a través de la cual se expresa aquello y que hay una persona ahí, hay un personaje que expresa algo especial, diferente, y no es así, no hay nadie, porque no hay nada. Lo que hay es lo que es, y lo que es está siendo antes de esa iluminación, después siempre es lo que es, en cada instante es lo que es, y no hay una persona que esté iluminada, que sea mejor que la otra, desde el concepto de la unidad, desde el concepto de la no dualidad, desde ahí, la no dualidad va implícito en la palabra, no hay separación, no hay mejor ni peor, no hay... Ya, pero bueno, no sé, yo por ejemplo creo que la vida, la libertad, se expresa, por ejemplo, en muchas cosas, no se puede expresar en la naturaleza, en los árboles, en muchas cosas. Eso no quiere decir que los árboles posean nada, no poseen la vida, no poseen la belleza ni la libertad, pero esas cualidades se expresan porque la vida lo expresa. Pero eso, cuando yo digo que una persona expresa, digamos que la iluminación se expresa en una persona, es una cosa, no quiere decirse que sea a través del ego, sino que no es propia del ego, es una persona, todos somos personas, ¿no? Y siempre la iluminación se expresará a través de alguna persona, pero no es un ego. Mira, verás, perdona un segundo, mira, la iluminación se expresa siempre. La iluminación está aquí. Y todos estamos iluminados, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Esa es la única diferencia, que no nos hemos dado cuenta. Pero la iluminación no puede expresarse en un lugar y en otro no. La vida es la vida en todas partes. La libertad está ahí. No hay nadie que sea libre. Por lo tanto, la libertad siempre está ahí. ¿Por qué? Porque ocurre lo que tiene que ocurrir. No puede ocurrir otra cosa más que lo que ocurre. Aquí está ocurriendo esto que ocurre y no puede ocurrir ninguna otra cosa. Porque si pudiera ocurrir cualquier otra cosa, ocurriría. Y no. Por lo tanto, ese concepto de que aquí hay más luz, allí hay más sombra, no, todo eso todavía está manejado en la dualidad. Ahí todavía está el contrapunto de que aquí se expresa la iluminación y aquí no, aquí parece que hay más luz, aquí hay más sombra. No. Todo es luz, no hay más que luz, todo es libertad y no hay otra cosa más. Pero yo es que creo que eso es un poco falso, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando veo a una persona, digo, esa persona, ahí se expresa realmente la iluminación, ¿no? No es una persona que tiene claridad o que tiene lucidez, y eso lo veo. A lo mejor veo a alguien y realmente veo que tiene lucidez. No puedo decir que la lucidez está en todas partes, yo no la veo. Yo la veo a lo mejor ahí y en otro sitio no lo veo. Entonces, no es que todo está en todos los lugares, sino que a lo mejor la lucidez se expresa en alguien. Alguien es muy lúcido y a través de esa persona se expresa. No quiere decirse que esa persona posee algo, ni que se haya identificado con nada, ni que tenga ninguna identidad. No es un ego, es una persona precisamente que se libera de cualquier identificación y a través de ella seguramente se expresa la lucidez.
A ver. que no veas la iluminación, no quiere decir que no exista. Sí, no, sí, yo no digo que no exista. Tú la ves tú, pero Yo digo que algunas personas se expresan claramente, se expresan Claro, ahí con claridad, y en otras no. Claro. Bueno, de la misma manera que hablando de física cuántica o hablando de pintura abstracta, hay una persona, hay algo aquí que lo expresa con mayor lucidez, pues porque tiene un mayor conocimiento respecto al tema tratado. Y puede haber, como decíamos antes, una persona que supuestamente todavía en la proyección, está en este imaginario punto cercano al final del péndulo, la parte más alta del péndulo, donde tiene una experiencia de unidad y una personaje que está supuestamente ahí, lo que expresa como más paz, más serenidad, más todas esas cosas. Pero eso no tiene nada que ver con la iluminación, ni con el despertar. No tiene nada que ver. Porque la iluminación y el despertar es algo que ya está aquí. Sí, yo solamente quería decir una diferencia, que una cosa es una persona y otra cosa es un personaje. Cuando una persona no está iluminada, lo que se expresa es un personaje, una función, un rol, que desempeña una personalidad. Pero cuando esa persona está iluminada, ya no se expresa ningún personaje, se expresa la pura y sencilla lucidez Bueno, bien, yo creo que estábamos diciendo prácticamente lo mismo, y yo creo que además las palabras nos limitan muchísimo y nos encasquillan, ¿no? Y nos damos vueltas y lo que hacemos es todavía enrollar más la película, ¿no? Y darle más vueltas, ¿no? Como al principio de estas charlas surgió, hay una pregunta clave, que es la pregunta que habría que, y otra vez siempre el lenguaje nos traiciona, que mirar hacia adentro, ¿no? Mirar hacia adentro y estar ahí en qué soy yo, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? Y ver qué respuesta va apareciendo de un mirar profundo que tiene que ver con la vocación, tantas veces hablado aquí. Y cualquier otra cosa que nos pongamos a indagar o investigar en este ámbito, en esta propuesta, que provenga del intelecto, de la intelectualidad, de lo psicológico, del querer saber, etcétera, de lo pensado, de lo contado, de lo leído, etcétera, bueno, pues por ahí seguramente que lo que va a surgir y lo que va a brotar es más película, más complicación, pues como lo vemos en todos los ámbitos de lo que llamamos vida, ¿no? Cualquier cosa que se investiga, se abre el átomo y aparecen no sé cuántas cosas, ahora se abren las partículas y aparecen un mundo ahí absolutamente extraño. Bueno, pues no, tiene que venir de la vocación, tiene que venir de una vocación que se quiera saber qué es la verdad, buscar esa verdad. Y que sea tan fuerte la vocación que no se puede hacer ninguna otra cosa más que eso. Mientras que esto no sea, esa vocación no provenga de ahí fuerte, de ese conjunto corazón y mente, bueno, pues difícilmente nos va a sacar de la película, va a terminar con la película. Va a originar todo lo contrario, más marear la perdiz y darle vueltas y quiero estar iluminado y quiero ser mejor y esto está mal y esto está bien y habría que hacer esto, habría que hacer lo otro. Bueno, pues bien, en la película podemos hacer montones de cosas y bien, nos desenvolvemos aquí y aquí dentro de la película sí que parece que hay libertad, libre albedrío, responsabilidad aquí en la película, pero si descubrimos que efectivamente es la película, esto son olas, no son olas, es océano, bueno, pues es quitar la mayor, quitas la mayor y se queda el océano solamente. Pero tiene que estar esa vocación ahí presente. Si no está esa vocación, bueno, pues hay montones de cosas y de propuestas que hay para mejorar este mundo, para mejorar este universo y para mejorar a estas personas. Y bueno, pues y preciosas, cosas preciosas, que yo he caminado por ellas durante muchísimos años. Y he hecho viajes de muchísimos tipos a través de esas propuestas. Y van a lugares preciosos, con amaneceres fantásticos y experiencias fabulosas. Bueno, pues eso está ahí. Esto es otra cosa que es como castillos de arena que viene la ola, ¡puf!, y lo deshace absolutamente todo. Lo deshace. Y queda lo que es siempre. Entonces, por ese otro lado, el camino es infinito. Y repito, pues lleno de cosas
bellas y maravillosas, también horribles, ¿eh? Porque la belleza es belleza, como la entendemos aquí, porque existe la fealdad y existe su contrario. Si no existiera su contrario, no existiría lo bueno si no hubiera malo. Eso está clarísimo, ¿no? Por lo tanto, en esa dualidad siempre estaremos, como dice aquí, no te preocupes que por más maravilloso que sea el éxtasis, la grasa del péndulo te va a llevar al lado contrario en algún momento, más tarde o más temprano. Porque es la dualidad, así funciona Entonces, de lo que la ley de trataría la Stojanov. cosa es de no identificar, de no ser, de querer morir, No, morir en vida, o sea, matar el ego. no, sé. tiene que venir quizá a lo Porque mejor de la entonces- atención hacia ti mismo, esa atención hacia Sí, adentro, ¿no? sí. Y ver si realmente ahí hay esa vocación por la verdad, nada más. Y si hay esa vocación por la verdad, entregarte a esa vocación. Pero esa verdad, hay muchas verdades. Bueno, Tú pues- puedes, es que sabes que hay muchos caminos. Ya, pero- Entonces, ¿por qué elegir este? Otras No. personas dirán, pues yo me voy a meditar, me voy con la Pues serenata, claro, me voy con la... pues que claro. La verdad, me voy todos los días a la iglesia a rezar y a orar. Fantástico. Vamos. Pero quiero decir que cuando tú Y como- escuchas... ahí cómo te vas a dar cuenta de que no hay que hacer nada y que hágase tu voluntad. A lo mejor otro coge otra verdad y se pasa toda la vida meditando porque se cree que va a llegar al nirvana, y otro se pone todo el día a oír los gongs porque el sonido le lleva. Y le lleva además. Pero ahí no va a encontrar nada. Va a encontrar la experiencia, Ah, bueno, pero la experiencia es fenoménico. claro. Son caminos. Por eso, pero ¿cuál es Pero, el verdadero camino? El verdadero. El que te lleve. El que te lleve. lleve. ¿Pero a Pero si dónde? no se llega nunca a la iluminación, nunca he dicho antes. Ya, es que la verdad Claro, bueno, es yo es muy he llegado difícil. muy tarde. que ya sí. Es que Yo no entiendo, porque cuando ya lo explica todo al final. busca un camino. El que busca un camino se está buscando su propio lío, ¿no? No hay camino, lo que pasa es que a veces para explicar estas cosas puedes usar el término camino. Porque de alguna manera es como lo del péndulo. Lo del péndulo es Pero un una momentito, manera oye, de por explicar favor, el- vamos. Bueno, a ver, es que Lo mismo que se utiliza. nos dispersamos, No hay camino, perdón. vale. ¿Eh? Podemos explicar que efectivamente no hay camino. No hay camino porque ya estamos donde queremos ir. Luego, si ya está donde quieres ir, ¿para qué necesitas un camino? Para nada. Pero Pero esa es una Pero puedes usar el término camino para tratar de explicar esto y también valdría. No. Sí, es decir, cada uno tiene su manera de, entiendo yo. Esa es una explicación que se puede dar, no hay muchas explicaciones intelectualmente, ¿no? Pero realmente lo que una persona quizá puede ver o puede sentir es que le falta libertad, ¿no? Y a todo el mundo le falta libertad, le preocupa algo y está identificado con esas cosas. Y puesto que está identificado, tiene muchos problemas. Cuando él se da cuenta de eso, si él lo ve, si él lo quiere profundizar en eso, si él lo ve, si él se da cuenta de eso, en ese momento puede dejar de estar identificado. Y cuando esté identificado, entonces se reencontrará con la libertad. Creo que es un poco la única explicación. O sea, pero eso no es un camino, eso es una persona que quiere conocerse a sí mismo y quiere, por lo tanto, descubrir por qué está identificado. Eso yo te entiendo. Honestamente te entiendo y está muy bien, y es una manera de explicarlo. Pero yo podría decir, ya parte de una base errónea. Ya, si empieza por persona, ya parte de una base errónea. Porque desde el punto de vista de la no dualidad, la persona es algo falso. Es decir, tú no eres una persona. Entonces, si partes de eso ya, pero que te entiendo, ¿sabes? Me vale. Y Es que tú dices, la persona es una cosa falsa, ¿no? La persona es el personaje. Yo es una cosa falsa. Eso que, sí lo es. ya, bueno, pero El cuando estar tú identificado, claro, el estar identificado sí es un error, pero la persona, todos somos personas. Una persona no tiene por qué estar identificada. Cuando una persona no está identificada es libre, pero cuando una persona está identificada, lo que existe es el yo, Una existe un personaje. Vamos a ver, perdonad un momentito, vamos a ver. Bien, si la verdad es que otra vez hay otra actividad que hacemos en paralelo con esta, un mes sí, otro no, y que es el silencio, ¿no? Y yo creo que el silencio es la única herramienta así que permite darse cuenta con más facilidad de lo que es, ¿no? Porque indiscutiblemente la palabra nos aturde, nos separa, nos posiciona, nos separa, siempre nos separa. La palabra nunca habla de la verdad, la palabra. Señala, apunta, pero no puede decir nunca la verdad, porque algo que es nombrado, en el momento que lo nombras, lo matas. Es como hacerlo de sal, ¿no? Le quitas la vida.
Entonces la palabra, bueno, la podemos utilizar, pues porque si no, pues estaríamos en silencio todos, ¿no? Pero no nos podemos centrar en este camino. La propuesta es salirte de la dialéctica y entrar en la mirada hacia adentro, en mirar hacia adentro y ver qué aparece ahí y notar o sentir si realmente esa vocación te empuja a ir en pos de aquello que te llama. Eso que en alguna ocasión hemos comentado del ven y voy, ¿no? Hay algo que dice ven y hay una respuesta que brota aquí sola y dice voy. Y no hay más que eso. Ven y voy. Y no hay más. En cuanto haya todo lo que hay de más, quita energía a ese encuentro. Le quita energía. Hemos hablado en otras ocasiones de que, por ahí Krishnamurti lo decía, se necesita inmensas cantidades de energía para que la iluminación, para que el despertar aparezca. Entendiendo por energía ese enamoramiento absoluto por la verdad, ese querer estar en contemplación del amado, nada más y nada más. Pero no por voluntad de que quiero estar en presencia del amado porque eso me va a llevar. No, es que no puedes hacer otra cosa más que eso. Y eso es lo que da lugar a esta explosión cuántica que quita todas las palabras y aparece lo que es. Mientras tanto, pues con las palabras pues es un juego que hacemos y este es también un juego. No le pasa igual, porque la experiencia de este señor, como la experiencia del otro señor, ya han llegado a un punto muy, pues no fue contemplando al amado, ni estando dentro de sí, sino que este señor era un alcohólico drogadicto bebiendo todo el día y se dio cuenta de que una noche al despertarse no tenía ganas más ni de beber, ni de esnifarse, ni de hacer nada. Ya, pero entonces él pensó, no, qué suerte no, él pensó, ¿de dónde me ha venido a mí esto? ¿Quién me ha dado a mí esto? ¿Por qué he dejado de hacer esto? Si yo quería seguir con mi vida, ¿por qué me han quitado a mí esto que yo lo quería? Pues yo pienso que si en ese momento le ha venido esa iluminación y esa cosa, es una buena cosa que le haya venido, ¿no? Claro, por supuesto, es un golpe de la gracia. Tendré que pensar en eso. Yo no puedo estar una noche así y despertarme y ¿por qué me ha venido a mí esto? Tendré que pensar, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Quién me ha dado a mí? Entonces yo no soy libre de nada. ¿Por qué me viene a mí esta cosa que yo no he pedido? ¿De dónde viene esto? No. ¿De dónde viene? Bien. Y entonces él se puso a buscar. Y entonces es cuando se puso a buscar, a indagar, a la India, no sé qué, no sé cuánto, porque él decía, pues ¿y esto qué es? Bueno. ¿Dónde está mi voluntad? Si yo no he querido hacer esto y me ha venido esto. Entonces todo lo que nos viene no lo manejamos. No. Claro. No. Viene lo que tiene que venir. Sí. O sea que estoy aquí, estoy siendo manejado. Si lo quieres vivir así, Claro que no lo puedo vivir de otra forma. como no lo vas a poder vivir de otra forma. Porque otra de las cosas que aparece cuando luchamos con lo de la libertad o el libre albedrío es decir, bueno, entonces puedo dejar, si no hay que hacer nada, pues no hago nada. Que no. Que tú no puedes dejar de hacer lo que haya que hacer. Pero es que yo creo que yo pienso. Claro, es que no puedes, cuando piensas no puedes dejar de pensar. Quiero decir que todo lo que ocurre porque no puede ocurrir de otra manera, sea lo que sea. O sea que pero cuando no yo es... estoy haciendo un pensamiento, ese pensamiento a mí ya me lo están dirigiendo. O sea, Pero no dirigir, es que esa palabra trae bueno, consigo. claro, es que yo no puedo pensar de otra forma, porque Bueno, pues... entonces ¿quién me maneja a mí? La vida. El Dios. No digan la Pero vida. es que Dios parece como que se está mirando como un Entonces, personaje. la energía, Que, el todo, me va llevando donde quiere. donde tiene que ser. Donde tiene que ser. El río fluye por donde tiene que fluir y no fluye por donde el río quiere, sino por donde tiene que ser. Por donde hay un valle, por donde hay menos nivel. Mira, pero eso me Por ahí. gustaría mejor explicar. Las cosas ocurren, los acontecimientos suceden y Por eso, y como eso es hay. lo que hay. Yo creo que hay, es que cualquier otra cosa es intentar llegar a algo y alguien que llega a algo, ¿no? Por eso estas charlas no quieren ser otra cosa más que un señalador para
para investigar, ¿no? Para profundizar. Y ver si de ese profundizar o de ese investigar aparece algo que te hace, yo qué sé, caminar, ¿no? En una dirección. Sí, Y pero ya está. Para Y todo eso eso tú has tenido que leer muchos libros antes. es que me ha llevado, ¿qué ha sido el recorrido? ¿Cuántas vueltas no he dado yo hasta aparecer en esto? ¿Cuántas? Claro, muchas. Pero, a ver, yo, vamos, te lo pregunto a ti, Alá. Tú si empezaste a leer muchos libros y a interesarte por muchas cosas diferentes a estas y luego a esta, yo estoy seguro, vamos, bueno, no puedo estar seguro, pero me da la sensación de que tu inicio fue un anhelo interior que te empujó a empezar a leer libros, Claro. a hacer cosas. No te quepa la menor duda. Claro. Un anhelo, no es mío. Quiero decir, No el fue arranque mío. El es algo arranque, que claro. surge dentro Exacto. y entonces te vuelves como loco y empiezas a ir a una conferencia, a leer un libro y vas para acá y para allá. Te vuelves buscador. Que Es te una está empujando necesidad. desde dentro porque Ah. quiere expresarse y entonces el personaje pues se ve, ya, sin entenderlo muy bien, te ves empujado a hacer una serie de cosas que a veces no puedes decirlas, o tienes que mantenerlas en secreto porque te das cuenta de que no parecen tener mucho sentido. Es decir, si tú te vas a una discoteca y te sorprendes a ti mismo que estás rezando, ¿cómo vas a decir eso? No. Pero surge algo que tú en un momento caes en la cuenta y dices, pero bueno, en mi cabeza surgen las oraciones, pero que no hay, yo no he tenido la voluntad y sin embargo me sorprendo oyendo estas cosas y me voy a una discoteca a ligar entonces claro, esto, por eso digo, no puedes, tienes que mantener estas cosas en secreto, no contarlas, hombre, se pueden decir aquí, más o menos el que viene aquí será le pasa algo parecido, ¿no? Bueno, desde que discusiones es así, ¿no? Ahí yo creo que en un momento determinado aparece eso que tú intentabas describir, que aparece, yo que sé, Una necesidad. una experiencia de cualquier cosa que ya te empuja y te lleva y ya te hace caminar y vas por ahí por donde la vida te lleva. Van apareciendo trenes delante tuya que tú te vas subiendo a ellos y te van llevando de acá para allá y bueno, pues yo qué sé, eso es un caminar que se produce como consecuencia de ese concepto de buscar. Y ese buscar aparece en cada persona cuando aparece. ¿Cuántas personas hay? Miles y buscadores en este concepto de intentar buscar esa verdad. Pues pocos. Pero escucha un momento. Por ejemplo, toda la vida ha sido de buscar un lado, en otro, pero tú vas cambiando. Entonces de pronto llega aquí esto y tú dices, esto es la verdad, mi verdad en este momento. Pero a lo mejor no. A lo mejor no, no sé. A lo mejor no, porque a lo mejor seguimos avanzando, no nos queda mucho ya. Pero bueno, lo que nos toque vivir y a lo mejor viene otra cosa que decimos, esto es la verdad. Ahora estamos en esa Viene verdad. un extraterrestre que nos cuenta otra cosa de otra dimensión y decimos, ahí va, si estaba equivocado. No sé, si es que eso, algo que lleva, esta propuesta en sí, lleva implícito en sí mismo ese concepto de que jamás lo vamos a saber como personas. Y ya está, yo creo que eso a mí por lo menos me produce una tranquilidad, es decir, si es que este que está aquí no lo va a saber nunca. Porque en ese supuesto saber, cuando se diluye, el que lo sabe se diluye en el saber. Claro. Y bueno, pues ya está, nada más. Y Es una liberación. eso libera, Hombre, que sí. porque claro, esto no significa lo que hemos dicho tantas veces, bueno, pues ya está, pues ahora ya no hago nada, que no. Libera a quien libera, a quien no ha llegado a eso, pero a otra persona Pues no, que se cree que hace todo y que tiene Bueno, tiempo, pues y que soy una escritora y que estoy escribiendo un libro y que me pues, dicen que el libro claro. no lo hago yo, que lo está haciendo otra persona, o que esto no lo muevo yo, o que yo soy... Le debe de fastidiar mucho que le digan, tú no eres nada. Y el libro que escribes, le escriben por ti. Pues sí, debe sentar muy mal. No sé, Ya. lo veo es muy liberador cuando llegas a comprenderlo, pero hay personas que tienen 30 y 35 años, a lo mejor es que esto también se necesita una edad No sé. para ser maduro, porque El escritor es un mecanismo por el cual es la La herramienta. la herramienta de la que se sirve
Pero tú díselo a una chavala de 30 años que ha escrito 5 libros y es famosa, que eso es una herramienta y que le ha venido de Bobby. Pues no, se lo que ella puedes nos ha decir. estado delante del computador 50 noches hasta las 6 de la mañana. Que decía que hay cosas que hay que mantenerlas en secreto o abrirlas en No, secreto. bueno, hombre, lo que ponen los libros es que un sabio no le diría eso nunca a esa chica. Pues claro, no se lo diría nunca. Mantendría callado, no diría nada. No, porque intentando ayudar, Porque el no sabio- tiene sentido. No tiene sentido. Es como, es decir, si el sabio está aquí y esa persona está aquí, el diálogo es imposible. Si es que esa persona no Si está estás ahí, en puntos está- distintos, es imposible intentar mantener una comunicación porque no se va a producir, porque hay una distancia tan grande que eso es mejor no decir nada y dejar que siga su camino y la vida ya le conducirá donde tenga que conducirle y ya está. Es así, es decir, eso nos ha pasado a todos. Hombre, claro. Tú a lo largo de tu vida te has encontrado Y nos ciertas sigue personas pasando. que te das cuenta que hay un nivel muy... Hay un nivel Era lo que decía él, un muy nivel- distinto y entonces sabes que no te vas a poder comunicar ni entender con esa persona, no porque tú la consideres menos ni nada de eso, simplemente te das cuenta de que o tiene un nivel muy alto para ti o tiene un nivel muy bajo y entonces pues No, que no hay comunicación. No vas a tratar No de- tienes que poner ni mejor ni peor. ¿sabes? ¿No? ¿Sí, ibas a decir algo? ¿No? Ha sido un comentario que he hecho que dónde Ah. están los niveles y dónde están- Ya, todo eso forma parte de la película igual. Que habla del nivel, perdona, y de no hay nada lo que tú dices. Es representamos- la nada expresándose como todo. Exactamente. Eso Y lo es que- la- y lo que seguimos para mí, lo que seguimos también, pues estoy equivocada, pero no me importa equivocarme, que lo que seguimos pues es lo que tenemos que hacer en la vida, lo que hemos venido a hacer en el punto ese que decimos de la conciencia única. Eso es el concepto oriental del Dharma y que tiene mucho que ver con lo que la providencia, la gracia, lo que mueve la inteligencia de la que estamos como personajes lejísimos. Que la vida está fluyendo y que nosotros estamos pues como energía, pues eso, Movidos por energías, claro. movidos por energías. De energías que las hay de infinitos planos, además. Hay infinitos planos. Y cada plano es movido por sus diferentes energías. Energías que no son más que manifestaciones de la inteligencia y que hacen que esto tenga la representación que tiene. Y está representado tal como está representado. Y es una representación. Porque otra vez, como hemos dicho muchas veces, profundizando en esta supuesta realidad, pues no es difícil llegar a la conclusión de que todo está vacío. Y de que la gran parte de todo no es más que esa denominación de materia oscura que hay, que es indefinida y es absolutamente desconocida. Profundizando por ahí la realidad que nos parece tan real, pues cuanto miremos con un poquito de cuidado, pues vamos a darnos cuenta que no. Sí, oye, son las 7, nos tenemos. No sé si queréis alguna pregunta más. Veo que, no sé, algo más de los que no habéis hablado. ¿Queréis hablar algo? Bueno, pues nada, pues os agradezco mucho y el mes que viene parece que ya será la última que vamos a dar y ya nos veremos después del verano, si tiene que ser así. Yo, por ejemplo, hoy venía y no pensaba hablar nada. ¿Has visto? ¿Qué pasó? A ver. Que una munición. Para esto, es un océano.